Bueno, a mí me ha encargado Alejandro que hablara sobre la microbiota y esclerosis múltiple. Es un tema, la verdad, apasionante, en el que me ha obligado a estudiar muchas cosas que desconocía, incluso de los fila, los géneros, etcétera. Y me temo que voy a ser poco original al final, pero la revisión es bien interesante porque además en el mundo de la esclerosis múltiple, que es un problema inmunológico, como todos sabéis, sí que aquí probablemente la microbiota tiene mucho papel, o al menos desde el punto de vista teórico, aunque los resultados que tenemos no son exactamente los que esperaríamos. No sé si voy a darle bien a esto. No, es el de atrás, ¿no? Solo 3 diapositivas para recordar a qué problema nos enfrentamos, porque esto nos va a explicar por qué los resultados que tenemos son tan dispares probablemente, ¿no? Sabéis que la esclerosis múltiple, disculpadme la simplista del esquema, ¿no? Pero en la esclerosis múltiple el target es la vaina de mielina y los oligodendrocitos, que son los responsables de la síntesis de mielina en el sistema nervioso central. Una vez que la mielina se altera, los astrocitos, que sería todo el grupo de la microglía, son los que van no solamente a hacer las escaras o las placas de la esclerosis múltiple, sino que también van a regular en gran parte todos estos mecanismos de agresión. Y este es un mecanismo muy simple que probablemente nos lo han enseñado en la facultad, pero que no es real, o al menos es muy poco aproximado a la realidad, porque asume una reacción realmente alérgica. Existe un único antígeno, una célula presentadora de antígeno y una célula que se sensibiliza, que serían linfocitos T y o linfocitos B, o ambos. Este no es un esquema real porque la esclerosis múltiple es una enfermedad más compleja, no es una enfermedad alérgica, es una enfermedad autoinmune, donde los mecanismos de tolerancia inmunológica probablemente son los que están alterados, además de los mecanismos de reparación de la mielina. ¿Qué problema vamos a tener en la esclerosis múltiple en relación con la microbiota y en relación con los tratamientos? Primero, no sabemos quién es el antígeno. Hay una cantidad enorme de proteínas, no necesariamente tienen por qué ser proteínas, pero una cantidad enorme de proteínas. He señalado aquí las más habitualmente estudiadas que podrían relacionarse con alguna de las formas de la enfermedad. Y segundo, no sabemos tampoco qué es lo que desencadena el proceso. Es decir, en la esclerosis múltiple son pacientes, mujeres jóvenes, en las que la mielina al nacimiento en principio es normal, pero a partir de una determinada edad, que son los 20-25 años, empieza a ser lesionada. La primera pregunta es si realmente esto es así, o si esa mielina o esa sustancia blanca aparentemente normal realmente es normal o no, y no lo sabemos. Y esto es una de las causas por las que probablemente muchos de los artículos que se han generado alrededor de la microbiota y la esclerosis múltiple dan resultados tan dispares. Hay una gran cantidad de información, pero poco conocimiento en general, ¿no? Esto es aquí. Un segundo aspecto de la esclerosis múltiple que es muy interesante es un mapa que a todos nos han enseñado en la facultad, que es el mapa que había elaborado John Kurtzke hace muchos años, en donde se decía, y esto se mantiene y es así, que a medida que nosotros nos alejamos del ecuador, la frecuencia o la prevalencia de la enfermedad va aumentando. Y esto Kurtzke lo relacionó pues con motivos geográficos relacionados con las horas de luz, con la dieta, etcétera, etcétera. Nunca se pudo demostrar ningún factor. Hay estudios hechos en migraciones, en epidemias. No voy a entrar en este tema, aunque sería muy interesante, pero lo que quería enseñar es estos 3 mapas que son bien interesantes. Este es el mapa de Kurtzke de distribución de la enfermedad en el mundo. Esta es los niveles de contaminación de CO2, no leo aquí el año, pero en un determinado momento del año. Fijaos que los niveles de contaminación coinciden con las zonas de mayor probabilidad de tener esclerosis múltiple. Aquí está un mapa de contaminación por dióxido de nitrógeno que es superponible al CO2 y esto es la contaminación lumínica de la Tierra. Esto es una fotografía desde la Estación Internacional, un montaje. Claro, los podemos unir, probablemente los podríamos unir si pensamos que esta zona y esta zona tienen un nivel de vida o un tipo de alimentación, un tipo de vida que es similar. Y probablemente aquí está una de las claves de la enfermedad, que sea una enfermedad de zonas ricas, si se me permite la expresión, de la tierra, pero porque utilizamos unos alimentos y tenemos unos hábitos de vida que son diferentes de los hábitos que nos han traído hasta aquí hace miles de años, ¿no? Esta es una hipótesis bien interesante y que probablemente incluso la microbiota aquí puede estar metida. Simplemente como última diapositiva de lo que me corresponde hablar de la esclerosis múltiple, fijaos la prevalencia que tenemos en Galicia. Es una zona de alto riesgo de la enfermedad. La prevalencia en el año
2003 en Santiago, es una tesis que dirigía en aquel momento, era de 79 pacientes por cada 100.000 habitantes. 16 años después es 152. La prevalencia en la ciudad de Ferrol, no lo haré desde aquí, pero son 120 y tantos. Y la prevalencia en Ourense, que es la última tesis que dirigí en el año 2018, es de 184. Es decir, son prevalencias muy altas. Y además, como veis, hay diferencias entre las zonas, como si hubiera esos clústeres o esas zonas en donde es especialmente más alta. La distribución por sexos es la esperable, es decir, una relación de casi 3:1, 2 y pico a 1 en relación mujer-varón. Estos son los datos epidemiológicos y ¿cómo lo puedo yo enlazar con la microbiota? En principio es muy tentador, porque la microbiota sabemos que interviene en la modelización y en la regulación del sistema inmune, y el aparato digestivo es una de las zonas en donde este sistema inmune tiene que ser más activo, y probablemente nuestro hábito de vida haya influido. Hay un aspecto bien interesante también, que es este de aquí, y es que tenemos dos formas fenotípicas de esclerosis múltiple. Una forma que evoluciona en forma de brotes, es decir, una enfermedad en la que la paciente tiene un episodio neurológico, el que fuera, que dura X tiempo y tiene tal intensidad, se cura por completo, mejora, se recupera por completo, vuelve a tener otro al cabo de unos meses o años, pero pasados 15 años aproximadamente empieza a tener brotes que ya no se recuperan y se acumulan. Es lo que llamamos una forma secundaria progresiva. Y hay un grupo pequeño que ronda el 10-15% de pacientes que tienen formas primarias progresivas, es decir, evolucionan más o menos de esta forma. Primera pregunta, ¿la microbiota es igual aquí que aquí que aquí o ha ido cambiando a lo largo del tiempo? ¿O la he modificado yo con los tratamientos que he intentado hacer? Esto es una de las grandes dificultades de estudiar la microbiota y su papel en la modulación del sistema inmune de los pacientes con esclerosis múltiple. Bueno, estas son las dos formas en cómo nosotros tenemos que hacer hoy en día el diagnóstico, que no es complicado. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de la microbiota? Sabemos que hay varios fila, no voy a detenerme porque además yo no sé microbiología como para hablaros de todos ellos, pero hay varios filas que son fundamentalmente los bacterioidetes y los firmicutes, que en la esclerosis múltiple están disminuidos, y son dos filas que producen fundamentalmente ácidos grasos de cadena corta, propionato, butirato, etcétera, que son todos ellos sustancias que son inmunomoduladoras y, si se me permite decirlo con cierta exageración, inmunosupresoras. Por el contrario, el fila de las arqueas producen sustancias que son proinflamatorias, y en la esclerosis múltiple sí que parece que hay una cierta tendencia a que esto esté desbalanceado, que haya como ese término que se usó antes, que me gustó oír, que no es un término muy correcto, pero esa disbacteriosis, es decir, en los pacientes con esclerosis múltiple hay una disminución de todos aquellos gérmenes que producen aumento de ácidos grasos de cadena corta, y una tendencia a un incremento de los metabolitos o de las arqueas, que son las que producen sustancias proinflamatorias. Esto en términos generales. El problema, que esto es todo el cuerpo de evidencia y no voy a entrar en ello porque, como digo, hay un montón de información pero poco conocimiento se extrae de aquí, porque cada uno es de una manera. Hemos visto que hay formas diferentes de esclerosis múltiple, la edad ha influido en cómo ha ido evolucionando, los diferentes fármacos seguro que han influido. Pero el problema está en que, desde el punto de vista mío como clínico que se dedica a ver la esclerosis múltiple, lo que sí me gustaría es contestar a estas tres preguntas si fuera posible. Primero, ¿es distinta la microbiota intestinal en los pacientes que tienen enfermedad que en los controles sanos? Es decir, ¿hay algún patrón de microbiota que pueda permitirme saber si ese paciente, incluso, o poder llegar a diagnosticar a partir de ahí una característica de esclerosis múltiple? Si esto es así, segunda pregunta, ¿es estable a lo largo del tiempo o hay patrones que son característicos de cada forma? Es decir, una forma en brotes, como enseñé, tiene una microbiota similar a la forma secundaria progresiva y tiene una microbiota igual a la forma primaria progresiva. Y por último, y esto es clave porque hay algunos artículos que sí se han criticado por razones éticas, ¿no? Es decir, los tratamientos, sabemos que son tratamientos que usamos en este momento, son inicialmente inmunomoduladores, ahora utilizamos inmunosupresores selectivos. Es indudable que eso va a actuar sobre la microbiota intestinal. ¿Sería correcto hacer estudios sin tener en cuenta los tratamientos, sin tratar a los pacientes? No.
como no es así, va a ser muy difícil llegar a concluir a esta pregunta. Hay un aspecto que a mí siempre me sorprende y me ha sorprendido cada vez que lo he revisado. Yo he dirigido una tesina sobre esto este año, un trabajo de fin de grado, y es un aspecto que yo le planteaba a la alumna que estaba haciendo el trabajo, y era: podríamos estudiar esto en las mujeres embarazadas, no en embarazadas con esclerosis múltiple, sino en embarazadas sanas incluso. La microbiota en una mujer no embarazada y una mujer embarazada que tiene que generar tolerancia inmune es igual. Muy probablemente no. Y a lo mejor esos estudios longitudinales sí que nos darían una información más interesante que la que podemos extraer de todo esto. No obstante, como a mí Alejandro me encargó que lo revisara, lo he revisado. ¿Qué es lo que tenemos? Mucho caos. Esta realmente es la diapositiva que yo no sé si se lee bien desde ahí, pero realmente lo que sí se ve en los enfermos de esclerosis múltiple, no hay una significancia estadística de los resultados, pero sí se ve que hay en todos ellos una tendencia a disminuir aquellos fila, que son los bacteroidetes, y los firmicutes, que son los que generan una sustancia o un mecanismo antiinflamatorio, si se me permite la generalización, mientras que aumentan los arqueas, como dije antes. Pero fijaos que los resultados, estos posiblemente son los dos artículos más interesantes, En los sanos predominan bacteroidetes y firmicutes, y por ejemplo en este estudio de un grupo que está trabajando en Estados Unidos, aunque son chinos, no hay diferencias significativas entre las formas, entre la esclerosis múltiple en brotes y los pacientes sanos, aunque ellos sí ven que la distribución porcentual de los fila son diferentes en los pacientes en múltiple y sanos. ¿Esto tiene alguna importancia? Yo me atrevería a decir, si tuviera que contestar de una manera radical, no lo sé, y como estamos en Galicia diría depende, pero yo me atrevería a decir que no tiene demasiado valor. Otro aspecto interesante es si manipular la microbiota en estos pacientes podría conseguir algún tipo de mejoría, y aquí hay muchísima información. No voy a entrar en el tema de la vitamina D, que sería motivo de, como dijo antes Roberto Pino, de toda la tarde estar hablando de esta polémica de la déficit de vitamina D, suplementos de vitamina D para mejorar la esclerosis múltiple. Si queréis me preguntáis si hablamos o contesto alguna cosa, pero sí me interesa otro aspecto, que es el aspecto de los trasplantes fecales, que es una cosa que está en este momento muy de moda. Hay alguna empresa que haya elaborado algunos productos. Y en principio, dos cosas. Antes de hablar de los trasplantes fecales. Los tratamientos influyen, por supuesto que influyen, pero no de una manera claramente significativa. Fijaos que, como conclusión de lo que hay, estas son especies productoras de ácidos grasos de cadena corta. Los tratamientos modifican la microbiota intestinal hacia un perfil similar a los controles. Pero esto no ocurre siempre y no ocurre en todas las formas clínicas. No es lo mismo que yo vea esto en una chica que tiene una esclerosis múltiple con 25 años a que lo vea en una señora que tiene una esclerosis múltiple con una edad de 50 y que es una forma secundaria progresiva. Es decir, hay esta tendencia, pero no es suficiente. Si la microbiota juega algún papel, alguien comentó a lo largo del día el término de epifenómeno, y es posible que en algunos casos sean epifenómenos y no sean ni causa ni siquiera consecuencia, sino que es un hallazgo más, igual que los niveles aumentados de ácido úrico, disminuido de ácido úrico, etc. Lo que decía del trasplante fecal me parece muy interesante. Todos los estudios que hay un montón. Realmente, ahora os enseñaré los tres que son más, probablemente mejor elaborados, aunque están sin cerrar. Pero fijaos que hay varios modos de administración. No me voy a detener porque lo comentaron antes. El protocolo que se utiliza es este protocolo Ámsterdam, que utiliza entre 20 y 30 gramos de heces disueltos en 500 mililitros de suero salino, que se administran por una sonda gastroduodenal para cambiar la microbiota de los pacientes. Se puede usar por vía anorrectal, por colonoscopio o por enema, o por vía oral en forma de cápsulas que llevan la hipermelanosa con 10% de glicerol para estabilizarlas. Se puede hacer de un donante autólogo, es decir, las heces del propio centro, de un donante heterólogo, y el receptor, hay una serie de tecnicismos que no viene a cuento, pero los resultados que se han visto es, como dijo antes el compañero digestivo,
en los pacientes que tienen constitución difícil sí que los resultados son buenos, pero no es para tratar la esclerosis múltiple, están tratando otra enfermedad. En la esclerosis múltiple vemos que mejora el estreñimiento de los pacientes, no era el objetivo fundamental. El objetivo primario no se cumple. Antes lo estaba comentando con el compañero que hablará después, que si el objetivo primario no se cumple, yo no perderé demasiado tiempo. Nos quedamos con los datos y habrá que seguir investigando, ¿no? Mejoran las infecciones urinarias. No hay una mejoría que no es significativa de la función neurológica medida por una escala que es la EDSS, que es una escala subjetiva, y un solo paciente después de 15 años tuvo una resonancia cerebral sin cambios, lo cual entra dentro de lo esperable. Es decir, los resultados no son muy alentadores en este sentido. No obstante, hay varios estudios en marcha. Fijaos que las estructuras son muy parecidas, pero simplemente lo pongo para señalar una cosa. Y es que el número de pacientes que se estudian en cualquier ensayo clínico en este momento con inmunosupresores selectivos, con inmunomoduladores o incluso con algunas otras técnicas como el trasplante de médula ósea, normalmente utilizamos en más de 500 pacientes y al menos 5 años de seguimiento. Estos son grupos muy pequeños, 30 pacientes, 40 pacientes, 40 pacientes. Creo que esto es un motivo suficiente para ya hacer una crítica a priori a los estudios. Pero bueno, por alguna cosa se empieza y probablemente algún papel sí que puedan tener en algún momento de la vida y de la evolución de las pacientes. Ya termino. Es un último aspecto bien importante y lo ha comentado antes también Mar, ¿no? A lo largo de la vida la microbiota va cambiando y estos pacientes que empiezan en esta edad con la enfermedad o en esta edad con la enfermedad van a tener una microbiota distinta que estos, bien sea por la enfermedad y simplemente por su propia evolución natural. Y segundo, no sabemos por qué tenemos que fijarnos solo en la microbiota intestinal, porque tenemos microbiota hipofaringea, tenemos en el estómago, en el intestino y en el colon, y son microbiotas que no necesariamente, como veis aquí, son exactamente iguales. Ya no hablo de la red de conexiones que puede haber, que nos lo complican mucho. Dicho todo esto, creo que poner aquí conclusiones es demasiado pretencioso por mi parte, pero voy a decir mis opiniones, y mis opiniones las resumiría en estos 4 aspectos. Primero, que las alteraciones de la microbiota intestinal, obviamente que sí que producen cambios inmunológicos y metabólicos que pueden llevar a un fenotipo determinado autoinmune de la enfermedad, pero que no lo hemos demostrado. Sabemos que hay diferencias en la microbiota de los pacientes controles y de los tratados y los no tratados, aunque son diferencias no significativas, es decir, algo está ocurriendo en esos pacientes sin su microbiota, algo además de otras muchas cosas inmunes. No hay un patrón de disbiosis definido en la esclerosis múltiple, ni tampoco dentro de las distintas formas clínicas hay diferencias de esa disbiosis. Los tratamientos de la esclerosis múltiple, aunque no van destinados a esto, sí que se ve que hay un perfil o una tendencia a que su microbiota vaya asimilándose a los sanos. Y por último, y creo que es lo más importante, los estudios deben hacerse con muestras primero homogéneas. Tenemos que agruparlos en grupos de edad pequeños, o sea, muy estrechos y además con formas clínicas muy similares, porque si no, no vamos a ser capaces de comparar los estudios porque la forma clínica está cambiando, no es una enfermedad que sea estable desde el punto de vista inmunológico y sobre todo los seguimientos. En una esclerosis múltiple no es posible, y lo hay, y hay publicaciones cada vez con más frecuencia por las premunas incluso de las propias empresas farmacéuticas y nuestras, de que los estadios se aprueben a 2 años. Menos de 5 años es muy difícil que nosotros podamos saber si estamos siendo o no eficaces y si además lo que estamos haciendo tiene o no efectos secundarios. Y muchas gracias. Felicitarte una vez más por la idea y muchas gracias. ¿Una pregunta? Yo no sé si atreverme a hacer esta pregunta a ti, a la anterior ponente de neurología y a los microbiólogos que están aquí. Otra cosa es que te conteste. Sí, no sé si lo habéis leído, pero el año pasado, a finales del año pasado, un grupo de la Universidad de Alabama, en Estados Unidos, haciendo un estudio mediante microscopía electrónica del cerebro, de repente se encontró con una bacteria dentro del cerebro. O sea, y se planteaba y decía, ¿existe microbiota intracerebral? Claro, no sabían si era un artefacto o no. ¿Lo habéis oído? ¿Lo habéis comentado? ¿Sabéis algo? Espera, Mar, porque te están escuchando por internet. Ten cuidado. Digo que yo sí que lo leí, pero que intenté encontrar más información y me fue imposible, con lo cual me quedé en el dato de la curiosidad, la verdad. No, después no he vuelto a saber nada más.
Yo creo que fue, si me permite, yo creo que fue una curiosidad, sí, seguramente fue un artefacto. En la esclerosis múltiple se ha visto también, se ha relacionado con partículas víricas, con retrovirus lentos, y podría ser la causa de la enfermedad. Y la mayor parte de las veces no acabas de reproducir la enfermedad en otros pacientes. Seguramente son hallazgos o por contaminación o por artefactos o X. Tienen que ser súper rápidas, ¿eh? No sé si es el mismo artículo, pero yo creo que lo leí y luego tuvieron que desmentirlo porque vieron que era una contaminación de la muestra. Lo que te sorprende es que a veces se publiquen esas cosas y le pasen la mopa a otros bastante mejores desde el punto de vista técnico, pero en fin. El aumento del doble de prevalencia en esclerosis múltiple en 15 años es por el aumento de la eficacia diagnóstica, ¿no? Y lo hemos mirado, no. Es porque las enfermedades autoinmunes en general están aumentando y probablemente sea por el tipo de vida que hacemos, alimentación o que fuera, pero no porque no me he parado porque no era el objetivo de la charla, pero si habéis visto están las cifras de incidencia y la incidencia también ha aumentado. Si fuera solo por eso no tendría que ocurrir y eso se ha filtrado. Incluso te digo más, la última técnica, el último criterio diagnóstico cada 2 años se revisan. Es un grupo que se reúne periódicamente y por eso nunca cierran el tipo de diagnóstico, me imagino, pero cada 2 años se revisan y aplicando los criterios actuales del 2017, que son los criterios de McDonald, son superponibles a los del año 85 de Poser. Lo hemos comprobado, porque esa es una pregunta obviamente muy, muy oportuna. Muchas gracias. Gracias. Perdón, la última ya. Ya veo que no dejé esto claro. No, como has planteado un reto a los microbiólogos, una cosa son las bacterias sistémicas, entonces las hemos encontrado en el cerebro, claro, y las vemos en los líquidos cefalorraquídeos y los vemos en los accesos. Otra cosa distinta es una microbiota. La microbiota implica un entorno, implica una organización espacial que está constituida en forma de biofilm. Y eso es muy importante porque los sistemas de biofilm son órganos en sí mismos y de hecho se habla de la microbiota hoy como un nuevo órgano. Y de hecho yo he procurado enseñar en la presentación que hice órganos ya reales en formas evolutivas previas. Entonces, es muy importante entender que la microbiota, para que la admitamos como tal, tiene que tener una estructura espacial, tridimensional, que es lo que normalmente se constituye en forma de biofilms y que genera propiedades funcionales que podemos discutir en otro momento. Gracias. Por algún motivo el profesor Regueiro es catedrático de microbiología. Por muchos motivos. Muchas gracias, Chema.